Continuamos en el Mañanero, gracias por estar junto a nosotros, acá ya conversando internamente con nuestro invitado, el ministro de Economía, Luis Arce, está con nosotros para hablar de economía, para hablar de incremento salarial. Ministro, nuevamente la más cordial bienvenida, muy buenos días. A los televidentes, muy buenos días. ¿Bolivarista, estronguista? Estronguista. Ah, estronguista, con razón lo noto. Yo estoy un poquito nervioso. No, tranquilos, les va a ir bien esta noche. Ah, caramba, qué solidario, ministro. Está muy bien. A ustedes también, ¿no? Ojalá, allá en Uruguay es un poquito más complicado, pero La aquí yo creo próxima que semana. tienen las de ganar acá. ¿Tiene algún problema? El presidente es bolivarista. Muy bolivarista, ¿Sí? muy ¿No han chocado alguna vez? Bueno, esa es la única diferencia que tenemos con el presidente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es inevitable hablar de fútbol en estos días, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de temas económicos, lo habíamos dicho, incremento salarial. Yo en anteriores oportunidades, ministro, lo notaba muy firme con este tema de la última propuesta gubernamental, que fue del 8% al salario básico y un 15% al mínimo nacional. Ha subido 2 puntos porcentuales, 10% es lo último y 20% al mínimo nacional. ¿Esto no afecta a la economía? Bueno, miren, no hay que olvidarse de un tema. La propuesta de la Central Obrera fue 12%. Ellos querían el 12%. Al básico. Al básico. Nosotros les propusimos, como usted bien mencionaba, el 8%. Hemos hecho un esfuerzo viendo especialmente el comportamiento de la economía en esta gestión, ya no solamente revisando el presupuesto, sino más bien viendo la gestión actual. Y hemos visto, como ya se conoce, que la economía está gozando, pese al entorno internacional, que cada vez es más negativo a nivel nacional, a nivel latinoamericano e internacional. Bolivia nos está yendo bien, un crecimiento, la economía marcha bien, las recaudaciones han reaccionado positivamente en estos primeros 4 meses, la economía se está activando, en fin, los préstamos en el sector financiero. Son síntomas como cuando el médico te toma el pulso, te dice abra la boca, saca la lengua, te pone una linternita en el iris. Esos son síntomas de que la economía anda bien y por lo tanto hemos calculado para el fin de año cómo nos va a ir en términos fiscales. Y porque no se olviden que nosotros también, como Estado ahora, como Gobierno Nacional, tenemos empresas públicas, que también tenemos que hacer incrementos. Y dado esta evaluación que se tiene con el crecimiento que está teniendo la economía, el presupuesto que se tenía, más los ingresos adicionales que estamos recibiendo, se ha visto que el Gobierno Nacional podría aguantar este incremento del 10% que ha sido, y además, la última propuesta que se les hizo a los compañeros de la Central Obrera Boliviana. Yo creo que ellos, con la madurez que corresponde a un dirigente, han dejado su pretensión primero de la canasta de 8.000, luego el 12% y han acordado con nosotros este 10% de incremento al haber básico. ¿Por qué era 12% la propuesta y 20% el mínimo? En el tema del mínimo, ahí quedaron... Ahí no hay ningún problema porque se ha hecho en los cálculos también. Hay muy pocas empresas, Juan Carlos, que pagan el mínimo nacional, seamos claros. Es un referente que indudablemente se ha incrementado en 20%, que es lo correcto, porque si uno ve la producción que se da del país, porque no solamente ver los flujos de ingresos, sino hay que ver la producción. El año pasado, como nunca hemos crecido al 6,8% de crecimiento, esto no lo hemos visto desde la década de los años 70. En ningún año del periodo neoliberal hemos tenido este tasa de crecimiento del 6,8%, verificado el año pasado. En fin, los índices de productividad, que también nosotros lo miramos con mucho detenimiento por sectores, los crecimientos de la economía por sectores, por ejemplo, en el periodo neoliberal, el sector manufacturero, se deben acordar los empresarios, no superaba el 2,5% de crecimiento. Hoy estamos por encima del 3,5-4% de crecimiento promedio del sector manufacturero en el país. Entonces, los indicadores económicos son claros, que muestran que la economía nacional va a poder soportar, y no solamente soportar, sino que va a tener todavía muchos elementos para seguir creciendo, porque hay un modelo económico, social, comunitario y productivo detrás que está impulsando este crecimiento. A la vanguardia de las inversiones estatales, ya no son las privadas las que mueven la economía, es el sector público de lejos, y las políticas redistributivas del ingreso que activan el motorcito de la demanda interna, que es uno de los factores que explican por qué la economía está creciendo, y lo venimos diciendo esto hace 9 años atrás. Entonces, no es casualidad lo que está pasando ahora, forma parte de la política redistributiva del ingreso,
que está dando resultados y que genera más utilidades a los propios empresarios, porque venden más también los propios empresarios. Es un criterio válido, es un criterio, el concepto que, pero en este momento no es compartido por el sector empresarial. Le voy a pedir que escuchemos lo que han dicho, lo debe escuchar usted, pero lo vamos a recordar, lo que dicen los empresarios, ¿verdad? Con lo que puede ocurrir con la economía, con las empresas, sobre todo con estas cifras de incremento salarial. Vamos a escucharlo. Por la irresponsabilidad de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, los que se van a ver verdaderamente afectados son los trabajadores. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, lamentó que una vez más gobierno y trabajadores hayan priorizado porcentajes de incrementos, ignorando la estabilidad tanto de las empresas como de los mismos trabajadores. En vez de discutir las características de cuánto va a ser el incremento salarial, deberíamos estar discutiendo las características de cómo vamos a generar nuevos empleos en Bolivia. Pero, ¿qué significará en la práctica el último incremento decidido por el gobierno? El salario mínimo nacional sube de 1.200 a 1.440 bolivianos. Pongamos un ejemplo. Si un trabajador con 5 años de antigüedad, el 2013 tenía un haber básico de 2.000 bolivianos y su bono de antigüedad era de 396 bolivianos, restando el 12% de aporte a la AFP, tenía un líquido pagable de 2.091 bolivianos. Pero con los nuevos incrementos, su boleta de pago del 2014 cambiará de la siguiente forma. Con el 10% del haber básico, este sube de 2.000 a 2.020 bolivianos. Y con el 20% al salario mínimo nacional, su bono de antigüedad sube de 396 a 475 bolivianos. Su aporte a la AFP también sube a 340 bolivianos. En consecuencia, su líquido pagable sube de 2.091 bolivianos a 2.335 bolivianos. Es más o menos un ejemplo de cómo se va a incrementar el salario, tanto el mínimo como el básico. Irresponsabilidades, y el presidente de la Confederación, irresponsabilidad sobre todo de la dirigencia de la COP, y una frase también que lanzaba en esta conferencia: ¿por qué no se prioriza la emisión de empleos, el poder buscar más empleos, no solamente un incremento salarial, ministro? Bueno, primero que el ejemplo que ustedes han efectuado de ese cálculo de una persona que gana 2.000 bolivianos, ratifica por qué se tiene que seguir incrementando el salario mínimo nacional y el salario al haber básico. Porque las personas que ganan poco, con la política que nosotros aplicamos, incrementan su ingreso paulatinamente. Porque veamos cuánto gana un gerente de una empresa, por ejemplo, estamos hablando de 50.000, de 60.000 bolivianos, y claro, hay mucha diferencia entre esa planta ejecutiva, ¿no?, y los trabajadores, que más bien lo que se trata es de ir cerrando esas brechas, porque hemos demostrado, no solamente es una hipótesis que manejamos en el 2005, hemos demostrado que cuando un país es más igual, el crecimiento de la economía es mucho mayor, ¿verdad? Esa hipótesis que nosotros le hemos planteado en el programa de gobierno desde el 2005, se está verificando y por lo tanto creo que nos encamina que estamos correctos con el ejemplo que ustedes han hecho. Segundo, no se trata simplemente de... nosotros cuántas veces les hemos exhortado al sector público de que invierta, porque si no invierten 1.100 millones de dólares año, cuando el sector público está invirtiendo 4.500 millones de dólares, quien promueve el crecimiento de la economía de lejos no es el sector privado, es el sector público, está claro eso. Ahora, no es el único tema el salarial que tenemos con la Central Obrera, eso también debe quedar claro. Este es el primer tema. El Ministerio de Economía es el primero que ha cerrado la primera mesa de negociaciones que tenemos con la Central Obrera, que es el tema salarial. Tenemos el tema productivo económico, tenemos el problema social, y hay otra mesa que está trabajando sobre la normativa legal e institucional que se tiene que, de acuerdo al pliego petitorio que tenía la Central Obrera y a la reunión que se ha tenido. Cuando toquemos seguramente en la segunda mesa del tema económico, están en el tema productivo, que a nosotros también nos preocupa. No se olviden que el gobierno nacional es el primero que está totalmente embalado con la industrialización de los recursos naturales y la industrialización en el país. Nosotros estamos impulsando eso. No ha sido el sector privado que durante 20 años no nos han hecho creer que el salario tenía que reducirse para aumentar las utilidades del sector privado para que estos inviertan, y en 20 años no hemos tenido nada de eso. Ahora el sector público es el que lleva la vanguardia, el que es la locomotora de la economía. ¿Esa industrialización, ¿no?, pero va a generar empleo? Claro que sí, porque
Supóngase usted, producimos la urea, se necesita comercialización, transporte, ¿verdad? Todo eso hay efectos colaterales que se tiene en la economía, que lo va a hacer el sector privado, o que debería hacerlo si es que tiene las espaldas para hacerlo, si invierten, ¿verdad? Entonces, yo creo que es anticiparse a lo que no está ocurriendo. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo es correcto de incentivar la economía, porque todos estos incrementos salariales, y eso debe quedar absolutamente claro, están respaldados en actividad real, en actividad productiva, en producción. Si no hay incrementos salariales que estén basados en términos reales en producción, por supuesto esto lleva a colapsar como ha pasado en varias economías. El caso boliviano no es así. El caso boliviano estamos muy bien. El crecimiento de la economía ha sido ponderado, creo que más en el exterior que en nuestro país, pero queda claro que Bolivia anda por el camino correcto de producir, mostrar que se crezca la tortita de la producción y por lo tanto de esa producción hay que redistribuir de mejor manera entre los bolivianos. Estamos conversando con el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, con relación al incremento salarial. Tenemos consultas desde Santa Cruz, ahí está Marcia Calabi, Jorge Áñez. Adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Saludar al ministro Luis Arce Catacora. Le hago la consulta porque los que no fueron tomados en cuenta para poder consensuar este tipo de medidas, los empresarios privados, han opinado al respecto indicando lo siguiente: va a ser difícil lidiar con este incremento y los que más van a sufrir son los de la pequeña y mediana industria. Y les queda dos caminos: o despedir a la gente o incrementar los productos y los servicios. Aquí la consulta: ¿no será inflacionaria la medida que según ellos está más apegada a lo político que a lo técnico? Voy a partir de lo último, recordándoles en este mismo escenario, creo que estaba acá, cuando opinadores, analistas, propios empresarios decían que el segundo aguinaldo iba a ser inflacionario. No estoy mintiendo, aquí están testigos, tenemos muchos televidentes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha habido inflación? No. ¿Y quién les dijo a ustedes que no iba a haber inflación? El ministro de Economía. Porque esto estaba absolutamente calculado, ¿no? Se calculan los efectos que se tiene en materia inflacionaria y la población debe quedar tranquila porque tanto el incremento del salario mínimo nacional como el incremento al salario base no van a ser inflacionarios. Por eso, tranquilidad para la economía y para los bolivianos y bolivianas. Con respecto a su primera parte de la pregunta, también hemos escuchado, y lo escuchamos no ahora, sino desde 1985, que cualquier incremento salarial va a ocasionar que los trabajadores salgan a la calle. Pero yo reflexionaba inclusive a los propios empresarios cuando lanzábamos el segundo aguinaldo el año pasado, les decíamos, ¿por qué no quieren retribuir a quienes les da al empresario la ganancia? Porque si no hay el trabajador, por más que uno tenga montada la fábrica, si no hay quien produzca, no se genera el valor que es vendido y que genera ganancia al empresario. Entonces, el hecho de despedir a la gente, lo único que ocasionaría es que este empresario, en lugar de aprovechar la coyuntura económica que se está dando bajo el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, que le da la posibilidad de crecer, y las ganancias que han tenido todo este tiempo lo dicen así, que han sido muy productivas para el sector privado, la posibilidad de cerrar puertas cuando le están cerrando la oportunidad en realidad a seguir creciendo en un escenario de mejor redistribución del ingreso entre lo que se genera en la empresa, que se va al empresario, al obrero. Entonces, creemos nosotros que en ese panorama no es correcta esa apreciación. Entiendo, porque cuando hay incrementos salariales de la tortita que se tiene que redistribuir entre la ganancia de la empresa, entre lo que le corresponde al empresario y le corresponde al obrero, siempre todos van a luchar pues por tener la mejor tajada de la torta. Es absolutamente normal y es normal que se reaccione como lo han hecho algunos empresarios. Creo que hay buenos empresarios en el país, pero también hay otros que siempre se han valido de la explotación de la mano de obra para poder generar ganancias. Entonces, creemos nosotros que estamos yendo por el camino de la redistribución. Creo que se tiene que entender ese concepto, que lo estamos aplicando desde el año 2006 y que nos está, sobre todo, dando resultado en el crecimiento económico al reactivar algo que le beneficia al propio empresario, que es la demanda interna. Lo que antes, durante 20 años, se acortaba, se ajustaba el salario al trabajador y no se tenía demanda interna, y ese empresario no tuvo las ganancias que ha tenido en los últimos 8 años. Le hago otra pregunta, señor ministro. Muy buenos días.
Según lo que dicen los empresarios, ¿esto es o es una medida con tinte electoralista? Le pregunto, ¿tiene ese tinte? Bueno, miren, aquí estoy viendo las cifras. Entonces debemos estar en elecciones desde el año 2006 porque hemos ido incrementando el salario mínimo nacional. Por ejemplo, el año pasado hemos incrementado en 20%, el 2012 en 22%, ¿no? Entonces quiere decir que todo el tiempo estamos en elecciones, con ese criterio de que hoy damos un 20% de incremento salarial. Lo mismo en el incremento del salario básico. Observen ustedes las estadísticas. El gobierno nacional siempre se ha ocupado de hacer un incremento en términos reales del salario, porque eso da mayor capacidad de compra y eso genera, repito una vez más, el proceso redistribuidor del ingreso y de la demanda interna que mejora la calidad de vida de los trabajadores y también del empresariado porque obtiene más ganancias. Por lo tanto, yo entiendo esas afirmaciones. Hemos estado escuchando todo este tiempo opinadores que se equivocaron en el pasado y que hoy continúan con afirmaciones como esas que están fuera de la verdad, porque solamente basta ver la estadística para uno darse cuenta que el gobierno nacional tiene una política muy clara con respecto al salario. Muy bien, gracias, ministro. Una consulta más. Y el sector que no es asalariado, el sector informal, que seguramente va a también querer percibir un poco más de ingreso, ¿no será la medida en esa perspectiva, en lo informal, inflacionaria? Reitero e insisto en la pregunta. Bueno, yo insisto también en la pregunta, porque esto fue lo mismo que se hizo en diciembre del año pasado con el segundo aguinaldo. Pero y la resulta en la semana pasada, ministro, del sobreprecio o del encarecimiento de algunos productos de la canasta básica, sobre todo en la carne. Bueno, pero eso responde a otros factores, ¿no? Yo creo que hay que saber diferenciar y ustedes como periodistas tienen que tener la curiosidad para tener claro el concepto de por qué es inflacionario y por qué corresponden a las inundaciones u otro tipo de factores. Por lo tanto, yo creo que usted no está equivocado en el concepto de que esto va a ser inflacionario. Lo he dicho varias veces, no hay problema, ¿verdad? No hay problema porque esto es un proceso de redistribución. El salario que se le incrementa al trabajador paulatinamente va llegando pues a todos los otros sectores, pero no necesariamente con incrementos en los precios, sino con incremento de actividad. Si antes vendía usted 10 caramelos, ahora venderá pues 12 caramelos. Entonces, se da por ese lado. Yo creo que hay que mirar con mucho cuidado ese elemento para poder afirmar tan taxativamente como usted lo ha hecho. Le agradezco su tiempo, ministro. Juan Carlos, continúa usted, por favor. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. A ver, ministro, las características de esto, que todavía es un decreto, todavía no ha salido. No. Tengo entendido que la COP tiene ampliado, todavía están analizando, tienen que ver esta situación. Sí. ¿Cuándo saldría el decreto? Bueno, ¿cuáles serían las características del decreto? Como es característico en nuestro gobierno, se prepara un decreto de incremento salarial y ese incremento salarial se establece para el 1 de mayo con retroactividad al 1 de enero, por supuesto. ¿Va a ser retroactivo? Va a ser retroactivo, okay. Siempre hay el beneficio del trabajador, siempre llega hacia atrás y no va a ser la excepción, por lo tanto esto se establece ahí las políticas salariales y los parámetros para el sector privado, para que el sector privado pueda incrementar los salarios a partir del mes de mayo. ¿A quiénes corresponde? A todos los asalariados. Asalariados. Estamos hablando también de microempresas, pequeñas empresas, también les corresponde. Todos los que tienen una relación de dependencia salarial van a ser beneficiados con esta medida. Ministro, el presidente el fin de semana decía sorpresitas, va a haber algunas cositas. ¿Esta es la sorpresa o va a haber más? No, esta es la sorpresa porque hemos hecho un esfuerzo, como le decía yo, nuestro cálculo del 8%, hemos investigado, hemos hecho los esfuerzos para ver cuánto más es el límite. Y esta es lo que se acordó con el 10%, más bien ahí comprendemos y estamos muy conscientes de la madurez de los dirigentes de la Central Obrera para aceptar esa propuesta del presidente. Le digo esto ¿por qué? Porque hablaba de Fuerzas Armadas, Policía, Educación y Salud. Así es. ¿Este va a ser el incremento? Así es. Le pregunto, ¿no va a haber posibilidad de que para estos 4 sectores poquito más? No. Cuando se negocia con la Central Obrera están los afiliados a la Central Obrera, que son los maestros, que son los trabajadores en salud, que son una parte importante de la planilla que tiene el Tesoro General. Se acuerda, como en este caso, y eso ya tiene que implementarse a partir del 1 de mayo, en realidad desde el 1 de enero retroactivo, así que es lo que vamos a incluir en el decreto. Importante tal vez mencionar lo siguiente, Juan Carlos. En las negociaciones que se han tenido, han habido sectores dentro de la Central Obrera Boliviana que han planteado, han planteado que se haga este incremento inversamente proporcional.
¿Va a O sea ser que así? para algunos sectores que tenemos que determinar con la propia Central Obrera Boliviana, qué sectores van a estar dentro de este inversamente proporcional, porque ya evidentemente en la propia reunión han habido otros sectores, caso de magisterio, caso de fabriles, que han dicho claramente que no están de acuerdo con el incremento inversamente proporcional. El inversamente proporcional es que para algún trabajador que gana mucho menos, este 10% que se va a incrementar a la masa va a representar un incremento mayor al 10% y por supuesto algún otro trabajador recibirá menos de ese 10%. El que gana más. El que gana más. Y de esa manera se redistribuye de mejor manera los recursos entre los trabajadores. Eso va a estar, me imagino, ya establecido en el decreto correspondiente y en el decreto. reglamentado. Eso es lo que quedamos con la Central Obrera de establecer. Ellos tienen que hacernos llegar más bien los sectores por los cuales se va a aplicar el inversamente proporcional, de acuerdo a su debate que van a tener en su ampliado, y nosotros lo aplicaremos en el decreto supremo. ¿En sector privado cómo va a ser la cosa? Nosotros siempre sacamos el decreto también dándole el incremento base mínimo al sector privado sobre el cual los trabajadores pueden negociar, y ese incremento va a ser este 10%. El 10% es la base. Es la base. Es la base. Ministro, para finalizar, empresarios están pidiendo urgente una reunión con el presidente, quieren conversar con él, usted lo ha escuchado, no están conformes. ¿Hay posibilidad de esta reunión, de este encuentro? No, el gobierno nacional siempre ha estado en reuniones con todos los sectores. Por supuesto, el propio sector empresarial ha tenido varias reuniones con el propio presidente, así que no veo mayor problema en que se lleve a cabo la reunión. ¿Sería correcto le digo, esto ya está, ya forma parte de la historia, pero de aquí en adelante, y es lo que también han pedido los empresarios, reunión para definir futuros incrementos salariales tripartita, empresarios, gobierno y yo más bien trabajadores? quiero, en esa su pregunta, irme un poquito, unos 3 años atrás más o menos, cuando el gobierno nacional intentó hacer la reunión tripartita. Fue en el Ministerio de Trabajo, muchos de ustedes han hecho la cobertura, se sentaron los trabajadores, entraron los empresarios, estaba el gobierno nacional, y la actitud de los compañeros de la Central Obrera fue levantarse, decir que no pueden sentarse en la mesa de negociación con el sector privado, y se salieron. Esa fue la conducta de los compañeros de la Central Obrera en ese momento, y cuando nosotros conversamos con ellos no han cambiado su punto de vista. Entonces sería en vano tratar de forzar una reunión tripartita cuando sabemos que una de las partes no está de acuerdo en sentarse en esa negociación. Por lo tanto, esa es la restricción que se tiene, y sobre esa realidad el gobierno nacional debe actuar. El ministro de Economía, Luis Arce, nos ha acompañado para brindarnos mayores detalles sobre esto, que todavía no está oficializado. Ojo, cuando salga el decreto correspondiente, que va a salir el 1 de mayo, ¿no? Sí, va a salir el 1 de mayo, ya será oficial. Estaremos aguardando todavía las diferentes repercusiones.